Buenos días, estamos con Juan Corillano y Nacho González de la Media Inglesa. Primero os agradecemos mucho el tiempo que habéis dedicado a la entrevista. Un placer. Y empezamos con ella. Para comenzar, ¿nos podríais contar cómo empezó el proyecto y cómo ha llegado a ser lo que es en el día de hoy? Pues el proyecto nace como una cuenta de Twitter, sin más pretensión que informar sobre el fútbol inglés, y hace como unos, 5 o 6 años, más o menos, sí, algo así. Después de ya llevar mucho tiempo como web especializada en fútbol inglés, pues da el salto audiovisual. Entonces empezamos con el canal de YouTube. Bueno, empezamos primero con la cuenta de Periscope, luego con el canal de YouTube, y ahí es cuando ya se transforma más en un medio audiovisual. Todavía seguimos teniendo página web, pero sobre todo nos centramos en el tema audiovisual y bueno, ha sido un poco ir escalando en ese tipo de plataformas, desde empezar en redes sociales hasta luego hacer web, aunque fueron más o menos a la par, y luego ya para ser un medio profesionalizado todo el tema audiovisual. Hasta entonces no era un medio profesionalizado. sí, porque digamos que en el tema del vídeo es lo que hace que la media inglesa sea sostenible a nivel económico, porque hasta entonces se había probado intentar monetizar con la web, con anuncios en la web, con un podcast que había, y no había viabilidad para mantener a un equipo entero, y no es hasta cuando se entra en la época de YouTube cuando de verdad conseguimos una fuente de ingresos estable a través de las membresías para poder pagar sueldos a un equipo, aunque somos poquitos, y poder pagar el alquiler de este sitio en el que estamos aquí, el equipo, etc. ¿Cuál crees que es la clave de vuestro éxito? ¿Tenemos Bueno. éxito? Buena pregunta. A ver, yo creo que primero hay una cuestión que es evidente, que la gente más joven a día de hoy, o sea, siempre está el deseo de consumir información cuando algo te gusta. Cuando, por ejemplo, te gusta el fútbol inglés o el fútbol en general, tú siempre vas a buscar información, noticias, cosas que puedas aprender nuevas sobre eso. Y lo que está claro es que las nuevas audiencias, la gente más joven como vosotros, ya no lee los periódicos y ya no ve tanto los telediarios o tanto la televisión tradicional. Entonces, simplemente hay una parte de estar en los sitios o en los lugares donde están las nuevas audiencias y aprovechar o intentar aprovechar un poco todo lo que eso te da. Por ejemplo, una gran ventaja que tiene YouTube o que tiene las redes sociales o que puede tener un podcast es que tú puedes recibir el input de la gente, los comentarios, hacer algo más cooperativo con la gente, dejar que los contenidos dependan de lo que la gente te dice, que les gusta, que no les gusta, poder interactuar con ellos, intercambiar impresiones. Todo eso creo que los medios de comunicación tradicionales han fallado mucho a la hora de intentar implementar herramientas que les sirvan para eso, y los medios emergentes como podemos ser nosotros, hay muchos más ejemplos en el mundo del fútbol, lo han entendido mejor y por eso la gente se sienta un poco más identificada. Luego además creo que en el plano concreto del periodismo deportivo español había, yo creo que una clara falta de identificación de la gente joven con lo que se estaba haciendo, con los programas que se estaban haciendo y con el periodismo que se estaba haciendo. Entonces, nosotros somos un ejemplo de mucha gente como Miguel Quintana o Charlas de Fútbol o los Chicos Desdrafteados o un mogollón de gente que también ha tenido éxito en sus respectivos nichos, porque la gente tenía deseo de una nueva forma de comunicar y de informarse. Y luego yo creo que particularmente de la media inglesa, una de las razones más importantes ha sido el tomarse las cosas con mucho humor, porque al final es una licencia que nos podemos tomar porque es fútbol. Si habláramos de política o de cuestiones que afectan a la gente y a su vida de una manera más seria, quizás no podríamos tomarnos la licencia de hacer bromas y tomárnoslo a la ligera, pero el fútbol al final, guste o no, es un juego y yo creo que la gente que se divierte con nuestro contenido es una de las principales cosas que buscan nosotros. Sí, por lo que ha dicho Juan, por añadir, yo creo que el tema del nicho es muy importante, porque creo que era un nicho que no estaba explotado cuando nosotros damos el salto audiovisual. El fútbol inglés tiene mucho seguimiento, además creo que también tiene el punto de lo exótico en cuanto a que no es el fútbol nacional, pues yo creo que a la gente también le tiene un plus a la hora de seguirlo, y eso nos vino muy bien, el hecho de que no estuviera explotado ese nicho. Y por supuesto también yo creo que una parte fundamental es que tenemos independencia total en cuanto a que la independencia nos la marcan nuestros miembros. Nosotros vivimos de nuestros miembros en una gran parte de nuestros ingresos, son la estructura fundamental. Entonces, en el momento en el que tú no te debes a nadie más que a tus propios miembros, el contenido es completamente libre para hacer lo que queramos, y eso también es fundamental a la hora de nuestro día a día.
Habéis entrevistado a personalidades muy importantes dentro del mundo del fútbol, como Pablo Fornals, Víctor Horta o recientemente a Pablo Hernández. ¿Cómo es para vosotros por acceder a conocer a estas celebridades? Yo esto es algo que siempre digo, lo normalizas mucho. Yo me acuerdo en su día, cuando yo no estaba en la media inglesa, pero estaba en otra web y me acuerdo de estar en la zona mixta y estar al lado de Sergio Ramos. Y me di cuenta de la cantidad de gente que iba a la zona mixta, no a hacer preguntas ni nada, sino simplemente a hacerse una foto con Sergio Ramos. Y me acuerdo además de ver a un periodista danés que estaba temblando viendo a Sergio Ramos. Y cuando tienes una distancia muy corta con este tipo de futbolistas o gente que está metida en el fútbol, te das cuenta de que es gente extraordinaria en lo suyo, pero que no deja de ser una persona como tú y como yo. Creo que en el momento que es fundamental, porque si no creo que el ejercicio periodístico a la hora de entrevistar es imposible, pero en el momento que no es que rompas esa barrera, pero que normalizas una conversación entre personas, por mucho que cada uno tenga su puesto, hay un punto en el que para mí es algo muy enriquecedor que me aporta mucho. Me gusta mucho además ese contacto tan cercano con gente que te puede comentar tantas interioridades del mundo del fútbol, pero vaya, que tampoco es una sensación de impresión, porque es fundamental romper un poco esa barrera. Sí, yo lo vivo igual. Y luego, más entrando al detalle, por ejemplo, las entrevistas que habéis mencionado, la mayoría de ellas que no solo han tenido éxito, sino que además han sido las que más nos han gustado hacer, son cuando te encuentras con una persona que de verdad tiene historias que contar, que de verdad tiene ganas de hablar, que no tiene la limitación de tener a alguien detrás diciéndole que puede y que no puede decir. Porque una cosa que creo que ha gestionado muy mal el fútbol durante los últimos años es, a través de los equipos de prensa de los equipos de fútbol, han capado mucho a los futbolistas, ya lo que pueden decir o no, y por eso nos encontramos tantos futbolistas que de repente parecen robots, pero no porque lo sean, sino porque no les permiten ser personas, que es lo que decía Nacho que al final son. Entonces vemos a muchos con las típicas declaraciones post partido de sí, bueno, no, ha sido un partido difícil, lo hemos hecho lo mejor que hemos podido, bla, 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 era un rival muy duro, que es la típica respuesta automática que sabe todo el mundo. Entonces de repente en casos como Fornals, como Víctor Horta, como el propio Pablo hace poco, como Andrea Orlandi, quizás son grandísimos profesionales en su nivel, pero quizás no son Cristiano Ronaldo, pero igual son entrevistas que a nosotros nos hacen más ilusión porque de verdad son gente que quiere contarte cosas y que está muy abierta a hacer esa entrevista. Cuando te encuentras con alguien que te da respuestas automatizadas, tampoco disfrutas mucho la entrevista, y creo que ese es un drama que el fútbol en general ha permitido que pase, dando demasiado control o siendo demasiado hermético a los equipos de prensa que se han equivocado. O sea, a la hora de manejar ese tipo de situaciones, tú no ganas nada con que tu jugador no se pueda expresar de manera natural. O sea, realmente tú quieres que la historia de tu club se cuente al exterior, etcétera. Entonces tiene que haber un poquito más de libertad, y se ha visto con entrevistas que hemos hecho nosotros o con charlas, por ejemplo, que ha podido tener gente que no es periodista como Ibai, más distendida con futbolistas, en los que de verdad muestran su lado humano. Yo creo que esa es la parte chulera que nosotros disfrutamos. Sí, alguna incluso no la hemos tenido que publicar, porque, sí, porque no valía nada por la actitud, claro, desde el otro lado. Pero sí, bueno, porque hay en ese momento no saber la circunstancia en la que está el futbolista, sí, o bueno, puede haber salido cabreado de un entrenamiento y tampoco. Pero hay entrevistas que tienes que hacer con el futbolista aquí y el jefe de prensa al lado, y le haces una pregunta sobre X tema y te dice no, sobre este no respondas. Entonces así es imposible. Ahí en realidad el deber del periodista muchas veces debería incluso ser, bueno, si no me vas a dejar una entrevista, me levanto y me voy. Eso no nos pasó, pues por ejemplo, con Víctor Horta. Claro. Víctor Horta nos dejó preguntar sobre lo que fue. ¿Cómo es el proceso de creado de un vídeo? Pues empezamos con la reunión semanal de contenidos, donde organizamos todos los contenidos en función de adecuación en cuanto a la actualidad, el momento de la semana en el que va, repartimos un poco de qué se encarga cada uno en cuanto a esos contenidos, y luego empieza la labor de guión, que puede ser a 4 manos, a 2 manos, depende de cuántas personas se encarguen de él, también cuánto tiempo tienes para hacerlo. Hay guiones que se tienen que hacer en un día o 2, otros se pueden hacer a una semana vista, 2 semanas vista, incluso un mes, y luego por supuesto ya está el periodo de grabación, que ronda pues los 40 minutos la grabación normalmente, dependiendo del vídeo, media hora, 40 minutos,
el de edición y luego el de optimización de vídeo en cuanto a miniatura, colocación de etiquetas y demás cosas de la plataforma y la publicación. O sea, sí, el proceso normal es... Se plantea una idea, a todos nos parece bien, alguien se encarga, normalmente lo hacemos de manera individual, a veces compartimos, pero alguien se encarga del guión, lo hace, cuando está preparado se graba, se le explica un poco a la otra persona que va a grabar con él de qué va la cosa. Para que en la media inglesa es todo como muy improvisado. Esto es una cosa que cuando empecé, que no tenía experiencia en cámara, flipaba, porque de repente Nacho e Ili se ponían a hacer un vídeo con un guión que tenía literalmente 4 cosas apuntadas, y como son máquinas que tienen todo el mundo del fútbol inglés súper empapado, empezaban a hablar y a tirar datos que se sabían de memoria, y yo me tiraba ahí, además, a una toma. O sea, sin repetir, sin cortar y sin nada. Yo me sentaba allí y yo me quedaba de... Madre mía, sí. O sea, pero luego es verdad que es un proceso poco habitual, porque en general, por ejemplo, en YouTube se ve que hay mucho, y que es un estilo muy válido, que hay gente que lo graba más guionizado y lo va cortando y demás, pero parte de... Decías antes, ¿cuál es el éxito de la media inglesa? También creo que hemos sido un poco, sin pretenderlo y sin ser nada pretenciosos, un poco contraculturales, en el sentido de que tenemos un estilo anti-YouTube total, o sea, vídeos largos, a una toma, ahí hablando de la vida y la muerte, nosotros divagando. Vídeos que no veríamos nosotros. Claro, entonces, parte importante de ese proceso de creación está en que todo sea como muy genuino y que salga en el momento, y eso tiene el riesgo de que a veces pueda no quedar tan guay, y la mayoría de veces tiene la retribución de que queda como muy genuino. Te curte mucho de cara a trabajar delante de una cámara. Ya lo habéis explicado un poco antes, pero ¿qué tan importante es para vosotros la comunidad? Bueno, es el pilar del proyecto, desde la comunicación en 2 direcciones, que no es simplemente hablarle a una audiencia que está al otro lado y que nunca interactúas con ella, sino constantemente. Para eso hacemos tantos directos y para eso tenemos el canal de Discord, hacemos eventos presenciales, y también, por supuesto, desde el apartado de nuestra independencia, porque son ellos los que pagan por nuestro contenido. Ahora ya con todo el periodismo que hay en Internet, bueno, a mí en su día en la universidad, por ejemplo, muchos profesores eran muy pesimistas al respecto, en cuanto a que la gente ya no paga por el contenido que se hace en Internet. Nosotros nos hemos encontrado una comunidad que sí, que ha entendido que para que nos podamos mudar a una redacción así, para seguir haciendo contenidos con la periodicidad que lo hacemos y demás, son ellos los que aportan con su membresía mensual. Entonces es en todos los sentidos, en cuanto a independencia, en cuanto a viabilidad económica, en cuanto a contenidos y en cuanto a razón de ser un poco periodística. Y luego además yo creo que en general siempre nos hemos sentido muy afortunados con la comunidad que se ha conseguido crear, que también ha sido parte de esfuerzo nuestro. O sea, hemos dedicado mucho tiempo y mucho esfuerzo a que se sientan escuchados, queridos y atendidos y demás, pero nos sentimos muy afortunados porque la gente siempre está proponiendo ideas, siempre tiene mucha voluntad de ayudar. Si aparece alguien nuevo en cámara, que muchas veces Internet es un terreno súper hostil para todo lo que es innovar y tal, la reciben bien, siempre están con una actitud muy proactiva, es en general una comunidad muy positiva, que cuando hay un comportamiento feo en un comentario que hace alguien o lo que sea, enseguida pues se le afea ese comportamiento, cosas por el estilo. Entonces yo a veces lo siento como Asterix y Obelix, hay un reducto galo de repente en Internet, que es un mundo complicado cuanto menos, muchas veces muy hostil, y yo en general siento que en la media inglesa alrededor hay como un buen rollo que en Internet no es habitual, entonces nos sentimos súper afortunados. ¿En algún momento os planteasteis tirar la toalla y abandonar el proyecto? El momento en el que iniciamos el proyecto en YouTube es un momento en el que no monetizábamos nada, Periscope no sacábamos ningún dinero de ello, y YouTube fue pues la última opción. Si no sacábamos dinero de YouTube, no había manera de hacer viable el proyecto económicamente, pero salió bien YouTube, pero ese fue el momento, básicamente el que dijimos nos metemos a YouTube como último reducto ya para ver si había viabilidad. La web no daba dinero, el podcast no daba dinero, Twitter, por supuesto, las redes sociales no daban dinero, y era YouTube o, bueno, llámalo cerrar, llámalo pues que lo haces un poco como hobby, y por tanto pues sin ningún tipo de compromiso, porque no es un trabajo. Sí, yo creo que esto sobre todo nos podría contar más Ilie, que hoy no está, pero es el fundador de todo esto,
y él sí que alguna vez, y lo ha contado mucho en entrevistas y demás, que alguna vez sí se lo ha planteado de manera seria y fue su entorno un poco el que le convenció para seguir y tal, porque él lleva desde el año 2011, ya lleva 10 años, entonces claro, fijaos en todo el tiempo que ha estado ahí remando sin ver un rédito, si había un rédito de impacto, pero no un rédito económico, una posibilidad de poder mantener a gente con un sueldo digno, etcétera. Entonces él sí ha tenido momentos un poco de duda y parte o gran parte del mérito que tiene Ili es el haber aguantado ahí sabiendo que tenía un proyecto, que él confiaba en que iba a salir adelante hasta que lo pudo hacer, pero siempre hay momentos de estos y al final también hay que entender que el terreno de internet es un mundo súper volátil, o sea, puede irte bien y en 2 meses se te puede ir todo, se te puede cambiar por completo, o luego dependes de que la plataforma en la que estés vaya bien, que YouTube vaya bien o que ahora de repente esa competencia que tienen con Twitch, o sea, dependes de tantas cosas que a veces escapa un poco de tu control también. ¿Tenéis pensado incorporar más miembros a la plantilla del equipo? Pues depende de las necesidades. Nosotros a principio de cada año hacemos una reunión de planificación de lo que va a ser todo el año, así que haremos una en enero, mucho tardan en febrero, y será una de las cosas que tenemos que abordar, si es necesario o no. Ahora mismo no sé decirte, pero no es una cosa a la que uno esté cerrado. No se incorporan más miembros. Recientemente incorporamos a Jordi, que es alguien que nos ayuda en muchos campos distintos en la media inglesa, entonces, bueno, depende un poco de la planificación y las necesidades que tengamos. Y también de las capacidades que tiene el medio, o sea, porque Claro. aunque decimos que nos va bien, y nos va bien, o sea, es increíble lo bien que nos va, pero que vivimos al día, o sea, no tenemos el presupuesto para vivir con holguras ni tal, entonces, Nunca sabemos qué va a pasar el mes siguiente. claro, si pudiéramos permitírnoslo, seguro, nos encantaría tener cuanta más gente mejor y poder hacer esto más grande y que más gente siga contribuyendo, pero vamos, depende un poco de las circunstancias. Bueno, para finalizar teníamos preparado un pequeño juego con vosotros. Que Vale. era ¿cuántos jugadores que han jugado en el Real Valladolid, que es la ciudad donde somos nosotros, han jugado o juegan actualmente en la Premier League? ¿Cuántos tenéis pensados? Vale, Salisu. Vale, fantástico. Eh, Pero a lo largo de toda la historia. Sí, sí. Vale. Buah, esta va a ser muy complicada. Fantasía pura esto. Salisu, Giuseppe Rossi. Pues no lo teníamos, a lo mejor. Giuseppe Rossi no Sí, jugó sí, en el sí Valladolid, que juega en el Valladolid. y jugó en el Manchester United. Pues, sí. O sea, no lo tenéis apuntado y lo has acertado. Ah, soy una Teníamos máquina. el número 12. Esto es acojonante. ¿Hay 12? ¿Cuántos son? 12. No teníamos 12, yo tenía 12 pensados. Ah, 13. Ahora No tres. llegamos ni a 6. Hemos dicho 2. Estoy pensando en Con jugar una en mano. El Valladolid. enemigo de Antonio Conte jugó en el Valladolid también. Pues sí, El enemigo de Antonio Conte. Diego Costa. Sí, jugó en el Diego Valladolid. Costa, claro. Diego Costa. ¿Cómo se llama este hombre? Borja Fernández no jugó en la Premier. Yo creo que no. Yo Creo creo que que jugó en no. España, lo he oído, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que no. Un portero ahí. Hay un portero. Gilly se la sabría de memoria, el portero. Buah, y te habría sacado ya 7 o 8 jugadores. Un Estos son portero. malísimos. Eso, malísimo, el portero es de Un Vale. portero con ese polo además. ¡Ah! Roberto. Sí, Roberto. Roberto, claro. Roberto. Buah, es que Roberto ha jugado en muchos equipos de la Zaragoza. 200 equipos distintos. Y en ninguno bien, dicen por ahí. Lo he dicho yo. Tienes una opinión personal. Yo ahí no me responsabilizo. No nos hacemos responsables de los ataques hacia Roberto. ¿De Guzmán no jugó en el Valladolid? Creo que no. No, Sí, no. me suena. Ahora estoy tirando triples en Pero plan vamos. a lo loco. No, yo estoy Como intentando. auténtico animal, eh. Hay otro portero también. Hay otro Hay portero otro portero. que es el parapenaltis por excelencia de Tuchel. ¿Qué dices? ¿Kepa? Kepa jugó. Sí, Kepa Kepa en jugó en el Valladolid. Athletic, se fue cedido a 1000 equipos. Y no le queríamos en el Valladolid. Joder, qué loca, tío. Qué tío. Ostras, O sea, que Kepa. si este es el nivel, es imposible que Kepa. hacemos uno. Hay muchos Vale, de este Madre tipo. mía. pista. ¿Quedan más españoles? Sí. Quedan un delantero cantado en el Barça, Calvo.
Sandro, tío, es verdad. Sandro, madre Que es como mía. Roberto, probablemente no juego bien. No. Sandro, tío. Luego más difíciles, Fernando Hierro jugó en el Valladolid también, Es jugó en el verdad, Bolton. el Bolton. Sí, sí, Y sí. Heinze jugó en el Valladolid una temporada, que jugó en el United luego. Es imposible. Es que es mucha presión de esta. Es imposible, es imposible. Y todavía quedan, pero... Yuri, por ejemplo, también, que jugó en el Tottenham. Joder, macho. No había ni uno factible, tío. Yo he sacado uno que no había en la lista, quiero decir. Sí, esto Hay está que dar el bien. mérito ahí. Esto está bien. Una, quedan más, ¿no? Pues ahora veo. Una pista, quiero sacar una más. Sí, sí, Uno sí. más y me muero. Ahora mismo- Algún delanterito, alguna cosa así, ¿no? Sí, más. Ahora mismo os digo si que hago. Un Rodallega, Ah. así, o alguna cosa así. Un jugador que jugó en el Liverpool. Venga, Que de la es época español. de los Spanish. San No, José. La Champions de 2005. No. Eh, Jugó en Núñez. Barça. No. Jugó en Barça y en Atlético de Madrid. Luis García. Sí. Jugó cedido en el. Jugó en el Valladolid Luis García. Madre mía, vaya mercado de cesiones, Tiene unos tío. jugadores increíbles. Vaya mercado de Y a ninguno le queríamos. Y ninguno le o sea, sabe. Madre mía de mi vida. Ah, ninguno era. Mario Hermoso vino aquí de lateral izquierdo y... Vale. Por ejemplo, ahora juega uno que juega en el Sevilla y en el Swansea. Centrocampista leñero. Ah, o sea, ahora Ahora juega en el Valladolid ahora y juega- jugó en el Swansea. Sí. Vino del Sevilla. Bueno, el Swansea. leñero. Bueno, Eh, le gusta rascar. ¿Y Borra? No. Se ve fácil. Sevilla, Swansea. Swansea. Las Palmas Nombre de también. mueble. No me le muevo. Ah, Roque Mesa. Ah, Roque Mesa. Estaba pensando en Cañas. Porque Madre Cañas es- mía, tío. Claro, Madre juega mía. el Pepe, Betis. bueno, tenéis una historia con el Nine, el Nine. Es verdad, macho. Es verdad. Que le llamasteis fantasma. El mítico Nine, que el pobre, todos pensábamos que era por el Nine. El Nine no tenía nada que ver. No. Ni nueve ni nada. Queda. Espectacular. Ah, pero esto es imposible. Queda Tony Martínez, el que ahora juega en el Oporto con el West Ham. Olvídate. Ese ya. Imposible. Ese ya es difícil. Hasta luego, Madre mía. hasta luego. Bueno, creo que hemos acertado como Bueno. 3. Se ha Oye, superado. pasa Claro. como no está en la lista. Claro. Yo creo que esto ya es Hemos victoria. hackeado Eso ya el es Esto es juego. victoria. Hemos Esto es hackeado el victoria, juego. tío, victoria. Bueno, pues nada, pues Bueno, hemos ganado. Hemos ganado. Felicidades. Hemos ganado. Pues muchas gracias por tenernos este tiempo para hacer el directo, para hacer la entrevista. Nada, un Damos placer, mucha chicos. suerte en el proyecto. Muchas gracias, chicos. Mucha suerte. Un placer. Gracias. Muchas gracias.